Dios les bendiga. ¿Qué tal están? Voy a pedirles que se pongan en pie. Bienvenidos a los hermanos de la plataforma Zoom, ¿verdad? Los que ya han logrado conectarse, sean bienvenidos. Y gloria al Señor que pues una vez más estamos en sus atrios. Amén. Yo le doy gracias a Dios, hermano, personal, y le quiero compartir a ustedes, ¿verdad? Porque estar aquí en la casa del Señor, yo tenía 2 jueves de no venir, ¿verdad? Y hoy, pues, hoy me está feo, no sé cómo, y me decía la abogada, no vaya rápido, que va a llegar. Me dice, sí, porque yo quiero llegar temprano, le digo, va. Y entonces estamos aquí en la casa del Señor, amén. Estamos con gozo. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, nos acercamos ante tu trono, Señor, en oración. Padre, damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, Señor, por acercarnos a ti, Señor, este jueves, Señor, este día. Gracias por los hermanos que vienen en camino, Señor. Los que ya estamos aquí, Señor, te agradecemos a una, Padre. Señor, ahora ponemos delante de ti, Señor, como ofrenda este culto, Señor. Recíbelo. También, Señor, pedimos la bendición para el hermano que trae la palabra, para que tu Espíritu Santo, Señor, guíe sus palabras, Padre, para que nuestros corazones sean abiertos, Señor, y podamos recibir la palabra, la semilla, Señor, y poder dar fruto, Padre, como a ti te agrada, Señor. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, Señor. También, Señor, en este tiempo de oración que tendremos, Padre, permítenos compartir con nuestros hermanos, Señor, las necesidades, poder identificarnos unos con otros, Padre, y poder así, Señor, vivir, Señor, el Evangelio, Dios, que es lo que tú has mandado, Señor. En Cristo oramos y gracias, Señor. Amén. Ahora, hermanos, vamos a tener a nuestro hermano Emilio Guevara. Él nos va a guiar con un himno al Señor. Ya pertenezco a Cristo. Acompañémoslo, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a entonar el himno 352 del Seminarios, que dice, ya pertenezco a Cristo. Si de veras pertenecemos a Cristo, hermanos, cantemos. Tratemos de, yo sé que este himno algunos no lo conocen, quizás sí. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda, Él tiernamente vence el pecado, vida del mal, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo invencible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida
llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén, hermanos. Vamos a continuar. Puede tomar asiento, hermano. Nuestra hermana Nancy Sánchez tiene el segmento de las noticias del fin, hermano. Buenas noches, hermanos. El día de hoy en las noticias del fin tenemos España y Portugal ven cómo sus playas se desplazan lentamente hacia África en un movimiento geológico casi invisible que no cambia el mapa actual, pero que ya está remodelando el futuro del Mediterráneo. España y Portugal giran en sentido horario debido a la convergencia de las placas euroasiática y africana, acercándose a un ritmo de 4 a 6 milímetros al año. Los datos GNSS y sísmicos ayudan a cartografiar límites difusos, localizar fallas ocultas y comprender por qué es probable que el mar Mediterráneo se cierre a lo largo de millones de años. España y Portugal avanzan hacia África a un ritmo tan lento que no altera el mapa de la vida actual, pero es suficiente para reescribir el Mediterráneo a escala geológica. El movimiento se produce en milímetros por año y lo que parece solo teoría ya se mide con precisión milimétrica. Según los investigadores de Universidad del País Vasco, el punto clave es que España y Portugal no siguen exactamente el mismo patrón de rotación que el resto de Europa. La península ibérica gira en el sentido de las agujas del reloj. Y esto interpreta como el efecto de una convergencia tectónica que está empujando al suroeste de Europa hacia un futuro de colisión continental. ¿Qué pasa con España y Portugal y por qué la rotación es diferente? Esta rotación se describe como un proceso de este a oeste, lo que no significa una separación inmediata del resto de Europa, sino un comportamiento distinto en relación con los vecinos que muestran una rotación en sentido antihorario, como Italia y la placa de Anatolia. La interpretación tectónica detrás de este es sencilla. España y Portugal están en la zona de influencia de un límite difuso entre placas, donde no existe un límite único y claro como en otras regiones. Cuando el límite es difuso, el movimiento se distribuye en deformidades sutiles y es precisamente este tipo de deformación la que hace que el desplazamiento parezca invisible en la superficie. El futuro del Mediterráneo, cierre lento, aceleración y una nueva configuración continental. La consecuencia última en el horizonte geológico es que España y Portugal podrían unirse con el norte de África, formando Marruecos una unidad en la península ibérica. El texto describe cómo una colisión continental podría cerrar el Mediterráneo, pero enfatiza que se trata de un proceso largo que se estima que puede durar entre decenas y cientos de millones de años. Es un futuro demasiado lejano para la ansiedad cotidiana, pero lo suficientemente cercano para justificar la aplicación de la ciencia en fallas sísmicas y riesgos ahora. Esta fue la noticia del fin del día de hoy, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermana Nancy. Vamos a continuar ahora con el material de edificación. El tema para este jueves, el pecado de la hipocresía. La Biblia considera la hipocresía un pecado. Hay dos formas en que se puede presentar la hipocresía. La hipocresía que dice creer en algo y luego actuar de manera contraria a esa creencia. Y la hipocresía de mirar por encima del hombro a los demás sabiendo que nosotros mismos somos imperfectos.
El profeta Isaías denunció la hipocresía en su tiempo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29:13. Siglos más tarde, Jesús citó este versículo apuntando a la misma condenación de los líderes religiosos de su día. En Mateo 15, versículos 8 y 9, Juan el Bautista llamó generación de víboras a las multitudes hipócritas que venían a él para ser bautizadas y les advirtió que produjeran frutos dignos de arrepentimiento. Véase Lucas 3, versículos 7 al 9. Jesús igualmente tomó una postura firme contra la santurronería. Llamó a los hipócritas lobos vestidos de ovejas. Mateo 7:15. Sepulcros blanqueados. Mateo 23:27. Serpientes y generación de víboras. Mateo 23:33. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Primera de Juan 2:9. El amor debe ser sin fingimiento, dice Romanos 12:9. Un hipócrita puede parecer justo externamente, pero es una fachada. La verdadera justicia proviene de la transformación interna del Espíritu Santo y no de un ajuste externo a un conjunto de reglas. Mateo 23:5 y 2 de Corintios 3:8. Jesús abordó la otra forma de hipocresía en el Sermón del Monte. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7:3-5. Jesús no está enseñando en contra del discernimiento de dar a otros a vencer el pecado. Al contrario, Él nos está diciendo que no seamos tan orgullosos y convencidos de nuestra propia bondad, al punto de criticar a los demás desde una posición de arrogancia. Deberíamos hacer una introspección primero y corregir nuestros propios defectos antes de ver la paja en los demás. Romanos 2:1. Jesús en su ministerio terrenal tuvo muchos enfrentamientos con los líderes religiosos de la época, los fariseos. Estos hombres eran bien versados en las escrituras y celosos para cumplir cada letra de la ley. Hechos 26:5. Sin embargo, al adherirse al cumplimiento de la ley, buscaban activamente diferencias que les permitían quebrantar el espíritu de la ley. Asimismo, mostraron una falta de compasión a sus semejantes y a menudo demostraban en exceso su supuesta espiritualidad con el fin de recibir elogios. Mateo 23:5-7. Lucas 18:11. Jesús denunció su comportamiento en términos muy claros, señalando que la justicia, la misericordia y la fe son más importantes que buscar una perfección basada en estándares incorrectos. Mateo 23:23. Jesús dejó en claro que el problema no era con la ley, sino con la forma en que los fariseos la implementaron. Mateo 23, versículos 2 y 3. Hoy en día la palabra fariseo se ha convertido en sinónimo de hipocresía o de hipócrita. Debe notarse que la hipocresía no es lo mismo que tomar una posición contra el pecado. Por ejemplo, no es hipocresía enseñar que la embriaguez es un pecado, a menos que el que enseña contra la embriaguez se emborracha todos los fines de semana. Eso sería hipocresía. Como hijos de Dios estamos llamados a esforzarnos por la santidad. Primera de Pedro 1:16. Debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Romanos 12:9. Nunca debemos insinuar una aceptación del pecado, especialmente en nuestras propias vidas. Todo lo que hacemos debe ser coherente con lo que creemos y lo que somos en Cristo. La actuación es para el teatro, no para la vida real. Hasta aquí el material de edificación, hermanos. Ahora les vamos a dar la información, hermanos. Tome nota, invitándole a pasar por la librería nuevamente, donde encontrarán muchos recursos edificantes para su crecimiento espiritual. Tenemos precios especiales. El comentario de Mateo, tomo 1 y 2, escrito por el doctor Evis Carballosa.
También los comentarios de Apocalipsis, la epístola a los romanos y la primera epístola a los corintios, estos escritos por Pastor José Maya en Maya. También contamos con el libro Advertencia, Juicio y Restauración, escrito por el Pastor Cornelio Rivera. Aproveche a agregar a su corazón estas obras y también pueden ser regalos a sus seres queridos, amigos, porque sin duda servirán para la edificación espiritual de estas personas. Solicite su boleta de petición de oración personal. Anote sus peticiones personales de oración y deposítelas en el ofrendero, con el fin de que todos los jueves las llevemos en una cajita al culto de doctrina para la vida y oración, para que podamos presentar juntos al Señor estas peticiones por medio de una oración grupal de todos los asistentes al culto. Algo también de notar, hermanos, la venta en Acatamales, Proconstrucción, vuelve mañana viernes 13 de febrero. ¿Va? Usted puede contactar el servicio de entrega a domicilio si lo necesita. Y siempre con la hermana Claudina en el teléfono 9828-4209. Ahí se hacen los encargos o los pedidos. Hasta aquí la información para este jueves. Y ahora, hermanos, pues nuestro hermano Juan Morel continúa con la epístola de Romanos. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos. Ya se nos está yendo el frío, ¿verdad? Ya no hay frío. Qué pesar. Pero siempre hay café, así que podemos aprovechar el cafecito. Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos. Vamos avanzando en este estudio de la epístola a los romanos, utilizando el sabio discernimiento que el Señor le dio a nuestro querido pastor Luis Carballosa para interpretar el libro y plasmarlo en este ejemplar que tengo acá, que se llama Romanos, una orientación expositiva y práctica. El pastor Carballosa, todos sabemos, es un siervo del Señor al que Dios ha utilizado por mucho tiempo, décadas y décadas, a veces más décadas de servicio a la obra de Dios que los años que nosotros tenemos. Y por eso podemos confiar plenamente en que el testimonio que él ha dado en todo ese tiempo puede ayudarnos a nosotros para creer que lo que él ha interpretado exegéticamente de la epístola a los romanos es válido. Seguimos, hermanos, con el tema, la universalidad del pecado. Estamos en el capítulo 3. Vamos avanzando ya en este libro. Vamos por la página 50, ya les digo, 57 y 58. Estamos en la parte 2, en la sección 2, donde el pastor nos señala que Dios es justo al manifestar su juicio contra los gentiles, porque estos se han rebelado contra él. Eso está en el capítulo 2 de Romanos, del versículo 1 al 16. El jueves pasado llegamos hasta el versículo 3. Hoy vamos a seguir con el versículo 4. El versículo 3 y 4, según nos explica el pastor Carballosa, tratan de que Dios es justo al manifestar su juicio porque ha sido benigno y paciente. Y lo podemos comprobar leyendo estos versículos. Vámonos a Romanos 2, versículos 3 y 4. El que todavía no tiene el ejemplar del libro de Romanos del pastor Carballosa, le recomiendo que lo compre. Vieran que es un tesoro y en realidad eso va a servir para que nosotros tengamos nuestra biblioteca más completa y en el momento que tengamos dudas podamos acudir a ese libro y a las Sagradas Escrituras, obviamente, para aclarar algunos temas. Vamos a leer versículo 3 y 4.
Acá el apóstol expresa estas ideas en forma de preguntas. Comienza diciendo, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los demás, a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esa es la primera pregunta que el apóstol hace, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con el material de edificación que leímos hoy sobre la hipocresía. Esas personas que están señalando a los demás, viendo la paja en el ojo del otro cuando en su ojo hay una viga. El jueves pasado hablamos de que el apóstol se refiere a esas personas que señalan a los que públicamente se les puede señalar por sus pecados, pero que ellos en su intimidad están cometiendo el mismo pecado que el otro está cometiendo en público. A ese tipo de personas está señalando acá el apóstol Pablo. Este es el versículo 3. Ahora vamos al versículo 4. Otra pregunta. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad, que su benignidad te guía al arrepentimiento? Volvamos a leerlo. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? ¿A quién se está refiriendo acá? ¿De quién son esas riquezas? Benignidad, paciencia y longanimidad. De Dios, ¿verdad? Porque en el versículo anterior termina diciendo que tú escaparás del juicio de Dios. Termina mencionando a Dios y luego empieza el versículo 4 diciendo, o menosprecias las riquezas de Dios, ¿verdad? La benignidad, la paciencia y la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, menosprecias las riquezas que Dios ha puesto a tu disposición y todavía haces a un lado esa benignidad que te guía al arrepentimiento. Entonces el apóstol Pablo está advirtiendo al lector sobre las prácticas encubiertas del pecado, ya vimos en el versículo 3, pero también sobre ese fatídico error de despreciar la paciencia, la bondad de Dios, la longanimidad, que no se deben de malinterpretar como una aprobación de Dios por el pecado, porque Dios es bueno con el pecador, entonces es que él aprueba el pecado. No es así, sino que tenemos que verlo como esa oportunidad que Dios despliega hacia la humanidad para que ellos puedan tomar ese arrepentimiento que está implícito en esa benignidad de Dios y que con ese arrepentimiento ellos puedan ganar o obtener la vida eterna, porque utilicé un término mal ahí de ganar. No nos ganamos la vida eterna, no nos ganamos la salvación, la obtenemos por gracia. Entonces, por medio de esa oportunidad que Dios está desplegando a las personas tienen esa posibilidad grandiosa de ser salvos, de encontrar salvación en los méritos del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo señala esa obstinación de ignorar la benignidad de Dios y que eso a la larga lo que hace es acumular la ira de Dios en el individuo que rechaza la benignidad de Dios. Y al final Pablo hace ese énfasis de que esa benignidad es la que nos guía al arrepentimiento. O sea, es Dios mismo por medio de su comportamiento con la humanidad el que nos atrae hacia Él, el que nos permite ver nuestra realidad y permite entender que es por medio de la obra que Dios ha hecho por medio del Señor Jesucristo que nosotros podemos ser salvos. Entonces, viéndolo desde una perspectiva así superficial, estos dos versículos, hermanos, tratan de dos temas graves. Uno,
la hipocresía del ser humano respecto a creer que su condición es una condición aceptable ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás. Y dos, el desdén, el desprecio del ser humano hacia todas las bendiciones que Dios ha manifestado a nivel general, porque hay unas bendiciones que se pueden decir cubren a toda la humanidad. Eso le llamamos gracia común. Esa gracia que arropa a todos los seres humanos, arropa toda la creación, tanto para el impío como para el Hijo de Dios sale el sol. Tanto para el impío como para el Hijo de Dios llueve para que sus cosechas sean fructíferas. De eso se trata esto. El versículo 4, entonces, ya hablando específicamente del 4, porque el jueves pasado vimos el 3, si lo recuerdan, comienza diciendo, o menosprecias las riquezas, y ya hablamos de esas riquezas, benignidad, paciencia y longanimidad, pero ¿a qué se refiere con esa introducción del versículo 4? O menosprecias las riquezas, le pregunta al lector. La forma verbal es enfática y sugiere que es una acción continua de menosprecio. Menosprecias la riqueza, o sea, continuamente está menospreciando esas riquezas que Dios ha puesto a su disposición. El hombre, endurecido por el pecado, desdeña o menosprecia las riquezas de la benignidad de Dios. Esa es la realidad. Eso es lo que el apóstol está diciendo en este versículo 4. También menosprecia la paciencia de Dios y la longanimidad del Señor. Entonces hablemos de esas tres riquezas de las que el apóstol Pablo hace énfasis aquí. Pero primero, vámonos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Y esta es una gran realidad, pero también produce bastante tristeza, que el menosprecio a Dios a la larga será su tropiezo eterno. Primera de Pedro 2, 7 al 8 dice, para vosotros, pues, los que creéis, refiriéndose a los creyentes, Él es precioso, refiriéndose al Señor Jesucristo. Para los que no creen, y aquí es donde empieza la parte triste, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El Señor Jesucristo para nosotros representa la gran bendición de ser el cimiento, la piedra principal de nuestra fe y de nuestra salvación. La obra de la iglesia de Cristo se levantó en la piedra principal que es Cristo. Y todo lo que el Señor ha hecho por la humanidad descansa en el mérito del Señor Jesucristo. Y los que lo reconocemos entonces nos gozamos en esa realidad de que Jesús es la piedra del ángulo, la piedra principal de nuestra fe y de nuestra salvación. Pero para los que no creen, esa piedra se convierte en un tropezadero. Y ese tropezadero los lleva a una caída eterna. Y eso es lo que produce tristeza. Hablemos entonces de las riquezas en las cuales hace énfasis el apóstol en el versículo 4. Empecemos con la benignidad. ¿Qué es la benignidad? Es esa bondad expresada por Dios mediante favores. Dios expresa su bondad incluso hacia el hombre pecador, lo que habíamos mencionado antes, extendiendo sus favores a quien nada merece.
Les hago una pregunta. ¿Merecemos la salvación? ¿Merecemos la benignidad de Dios? No la merecemos. La actitud favorable de Dios es hacia todas sus criaturas. Y es de lo que les hablé anteriormente, la gracia común. No solo hacia los elegidos, no solo hacia los hijos de Dios, los salvos, los creyentes, como querramos llamarlo, ¿verdad? Y veamos un ejemplo en el Salmo 145, 9. No sé si andan sus Biblias y lo pueden buscar. Ahí vemos cómo Dios es bueno para con todos. Dice el versículo, bueno es el Señor para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Entonces, nosotros a la luz de las Sagradas Escrituras podemos saber que no es cierto aquello que muchas personas dicen y lo dicen hasta con un énfasis romántico que dicen, todos somos hijos de Dios y por eso Dios nos ama a todos. Entonces aquí podemos ver que es cierto que Dios sí tiene misericordia con todos, pero la Biblia nos dice en el Evangelio de Juan que no todos somos hijos de Dios, porque el Señor Jesucristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todo el que le recibió, el que creyó en él, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Esos son los hijos de Dios, esos somos los hijos de Dios, los que hemos creído en él. Y él nos ha dado la potestad de pertenecer ya ahora a ese clan, digámoslo así, de hijos adoptados. Pero eso no quiere decir que Dios no tiene contemplaciones con su creación, porque todas las personas, aunque no sean hijos de Dios, o sea, que no hayan creído en el Señor Jesucristo, que no estén en la condición de personas justificadas por el Señor Jesucristo, todas esas personas que no están en esa condición siguen siendo creación de Dios y siguen gozando de la benignidad de Dios, que es parte de esos tesoros que menciona el apóstol Pablo en el versículo 4, y que mucha gente a esos tesoros los ve sin importancia, con menosprecio. Ese es el pecado, hermanos, menospreciar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Jesús dijo que Dios, en Mateo 5:45, dijo que Dios hace salir su sol sobre los malos y los buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí podemos ver entonces cómo esas riquezas se aplican para toda la creación de Dios. Y el mismo Jesús dijo también que Dios es benigno para con los ingratos y los malos. Eso está en Lucas 6:35. Podemos ver entonces que es cierto y que la palabra lo sustenta y que la benignidad de Dios no solo beneficia a los hijos de Dios, sino que a toda su creación está desplegada por todo el mundo, en toda la creación de Dios. Todo el mundo tiene capacidad de respirar porque Dios lo permite. Todo el mundo que se acuesta y se levanta en la mañana al siguiente día y vuelve a la actividad, vuelve a esa actividad porque Dios se lo ha permitido, porque Dios le ha dado vida. Ese es uno de los tesoros que Dios ha puesto a la disposición del hombre, su benignidad. Pero los hombres, en su gran mayoría, se han encargado de menospreciarlo. Otro de los tesoros de los que habla el apóstol Pablo, la paciencia, se traduce del verbo anecho, que significa retener. Es ese acto por el cual Dios retiene su ira y no la descarga inmediatamente sobre el pecador en el momento que el pecador peca. Valga la redundancia. No aplica el juicio inmediatamente, sino que le da la oportunidad al pecador de arrepentirse.
Esto no significa que la ira de Dios no se vaya a aplicar en el futuro sobre los pecadores. Obviamente, el apóstol ya lo explicó en los versículos previos, desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el 32, nosotros vimos sobre la ira de Dios, ¿se acuerdan, verdad? Ahora vemos que la ira de Dios está vigente, pero que Dios tiene paciencia con su creación. El atributo de la paciencia de Dios se manifiesta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y un ejemplo viene del mismo Dios que proclamó a Moisés lo siguiente. Éxodo 34:6. Busquemos Éxodo 34:6. Segundo libro del Antiguo Testamento. Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, dice Moisés. Ese es Dios, ese es el Dios que nosotros conocemos, es el Dios, único Dios vivo y verdadero, es nuestro creador, es el Dios que es paciente. Esa expresión lento o tardo para la ira también la ilustra el salmista en el Salmo 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso, hermanos, lo que nos proyecta es ese atributo de Dios, su paciencia, y que esa paciencia de Dios es un tesoro, es una riqueza, dice el apóstol Pablo, que Dios ha derramado sobre toda su creación. Él es lento para la ira o tardo para la ira y grande en misericordia. Si Dios juzgara inmediatamente y aplicara su ira, que es una ira justa, ¿se acuerdan que dijimos que la ira es justa porque el hombre merece el castigo? Ninguno de nosotros estaría aquí hoy. Si él actuara de aplicar esa ira de manera inmediata, ninguno de nosotros estaría el día de hoy acá, porque todos hemos pecado. Ahora hablemos del tercer tesoro, la tercera riqueza, que es la longanimidad. Tiene mucho que ver con la paciencia, es prácticamente una derivación de esa misma palabra. Y es el acto de misericordia de Dios que le permite esperar antes de derramar su ira. O sea, es ese acto de paciencia en donde vemos a Dios esperando, dando un tiempo prudencial. Esa palabra longanimidad se compone de dos palabras griegas que significa la primera largo y la segunda temperamento. O sea, un temperamento largo. Ser longánimo es tener un temperamento largo, tener autocontrol cuando uno se enfada. Eso es lo que sucede en el temperamento de nuestro Dios. Él no nos aplica su ira, aunque la merezcamos, no la aplica inmediatamente por causa de nuestro pecado, sino que Él es un Dios que posee esa cualidad de la longanimidad y nos permite disfrutar del efecto de ese atributo que Él tiene. El Señor no toma represalias ni castiga de inmediato, sino que tiene, digámoslo en palabras populares, mucho aguante, o sea, aguanta con paciencia. La ira de Dios está retenida por causa de su longanimidad. Eso es lo que nos quiere decir esta expresión. Y es ese tesoro que Dios también ha puesto a la disposición de la humanidad. Pero sigamos avanzando entonces en lo que dice el versículo 4. Ya vimos e interpretamos lo que dice la primera parte. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Ahora veamos la segunda parte. Ignorando su benignidad que te guía al arrepentimiento, que ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces empecemos a ver por qué
¿O qué representa esta expresión? Empecemos con la palabra ignorando que utiliza ahí el apóstol Pablo. El ser humano está ignorando ese propósito divino de la bondad y la benignidad de Dios. Probablemente el hombre está confundiendo la bondad de Dios con debilidad. Por eso, hermanos, es que podemos ver cómo muchas personas blasfeman, cómo muchas personas retan a Dios, creyendo que el juicio no va a caer sobre ellos. Pero la realidad es una. Dios es paciente. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, pero Dios es un Dios justo y Él va a hacer justicia en el momento que Él establezca para ejecutar su juicio. Dios es paciente y está dando oportunidad a la humanidad para que se arrepienta, pero va a llegar un momento donde esa oportunidad se va a terminar. El propósito de la bondad de Dios es que el pecador proceda al arrepentimiento. Esa condición que se traduce de ese verbo metanoia, que significa cambio de mente, una transformación total en la mente del ser humano. ¿Y cómo es que cambia la mente? ¿En qué cambia la mente? Porque yo escucho muchos motivadores en las redes sociales o en diferentes medios que uno a veces está expuesto a ellos, que dicen, hay que cambiar de actitud, hay que cambiar la mente, hay que cambiar. Todos ofrecen el mismo discurso de cambio, pero este cambio de mente del cual está hablando la palabra de Dios, cuando habla de arrepentimiento, que ya dijimos, esa palabra se deriva del verbo metanoia, que significa cambio de mente. Ese cambio de mente es un cambio de manera de pensar en cuanto a la realidad del ser humano, pero también en cuanto a la obra que el Señor Jesucristo hizo por el ser humano. Ese cambio de mente o arrepentimiento permite que nosotros veamos nuestra realidad. Somos pecadores y estamos condenados a la muerte eterna, pero también nos permite entender que Jesús vino al mundo y cumplió la promesa de Dios de mandar un redentor para que pagara por nosotros en la cruz, y que Él sí tiene todas las capacidades para pagar en la cruz, porque Él es perfecto, Él es el Cordero perfecto de Dios, porque Él nunca pecó, porque Él es Dios, porque Él es la segunda persona de la Trinidad que vino al mundo, se despojó de su grandeza y de su realeza y vino al mundo a ofrecerse por nosotros. El cambio de mente tiene que ver con que nosotros reconozcamos que somos pecadores y merecemos la muerte eterna, pero que también reconozcamos la luz de Cristo que nos permite ver el camino para encontrar la salvación por medio de Él. Ese es un cambio de mente. Ya no dependemos de esa autojustificación que nosotros padecíamos antes, que decíamos, pero si yo soy buena persona, yo me merezco el cielo, si yo no le hago mal a nadie, si yo trato de no pecar y cada vez que peco, yo le pido perdón a las personas y me arrepiento. Pero eso no era arrepentimiento, eso era remordimiento, porque la mente nunca cambió. Ahora, cuando nosotros identificamos nuestra verdadera condición y que sin Cristo no podemos encontrar paz y comunión con Dios, eso sí es un arrepentimiento, eso sí es un cambio de mente, y eso entonces afecta directamente nuestro estilo de vida. Ese es el arrepentimiento genuino. Y Pablo se está refiriendo ahí a ese arrepentimiento y está señalándole a los lectores de su carta esa condición del hombre pecador, del hombre que ha menospreciado las riquezas que Dios ha puesto a su disposición y que por ende no logran llegar a ese punto de metamorfosis mental, el arrepentimiento.
Entonces, lo sigue diciendo acá, ya en la última parte del versículo 4, que esa benignidad, que esos tesoros, que esas riquezas que Dios ha puesto a disposición del hombre, guían al hombre hacia el arrepentimiento. Hace un énfasis aquí el apóstol Pablo, que el hombre necesita una guía para el arrepentimiento, que el hombre no tiene la capacidad de arrepentirse por sí mismo y que por eso Dios se ha esforzado en favorecer al hombre para que pueda llegar a ese punto que le permita encontrar salvación, encontrar paz, encontrar comunión con Dios, encontrar vida eterna. La bondad de Dios y su gran benevolencia tienen como meta conducir al hombre a reconocer su pecado en primer lugar. En segundo lugar, a también identificar su rebeldía en contra de Dios, a confesar su iniquidad, a identificarse con la persona y con la obra del Señor Jesucristo, para que al final pueda recibir el perdón y el regalo de la vida eterna. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo en este versículo 4. En conclusión, hermanos, no es el miedo al juicio o al castigo lo que lleva a la gente a arrepentirse de sus pecados y a salvarse. No se vaya a equivocar. Es la misericordia de Dios, porque Dios se ha encargado de mostrarse a sí mismo y nos permite identificar nuestra condición e identificar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Efesios 2:7 dice que el Señor, con esa gran misericordia, el Señor la ha aplicado para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor se ha encargado, hermanos, de mostrarse a sí mismo y de mostrar esos atributos que Él posee y aplicarlos hacia nosotros como una riqueza que nosotros recibimos. Dios no es un dictador sin corazón, sino que Dios es misericordioso, perdonador y amoroso. Él es paciente con los pecadores que merecen ser juzgados porque Él quiere, según dice 1 Timoteo 2:4, el Señor quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Esa es la realidad. Y por eso Dios ha desplegado su riqueza sobre toda la humanidad, pero muchos le dan la espalda. Y por causa de ese pecado y de darle la espalda a Dios, es que se pierden. Con esto, hermanos, finalizamos esta intervención del día de hoy. Les pido que me acompañen en oración. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de ver en tu palabra cómo tú has manifestado riquezas a favor nuestro, a favor de toda la humanidad, a favor de toda tu creación. Señor, venimos a ti reconociendo que esa misericordia es la que nos tiene hoy acá. Te pedimos, Señor, que puedas producir en nosotros la capacidad de ser portavoces de esas bondades y de esas riquezas para que otros se enteren de lo que tú has hecho por ellos también. Ponemos en tus manos, Señor, el resto de este culto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a dar comienzo a nuestro culto de oración. Vamos a tener vamos a pasar a nuestro tiempo de oración personal. Así que los invito a que ahí donde usted se encuentra, oremos al Señor. Ahora, hermanos, vamos a tener nuestro tiempo de oración en grupos de 3, donde pues compartimos nuestras necesidades y tenemos comunión unos con otros, hermanos, y oramos al Señor. Así que le invito para que arme su grupo de 3 y juntos oremos al Señor. Nuestro hermano Emilio Guevara, él nos va a guiar
y va a orar junto a nosotros por el primer segmento de oraciones con propósitos específicos. Oremos, hermanos, por esta oportunidad que el Señor nos da de salir a llevar la palabra a aquellos que la necesitan, y es el tiempo de evangelismo. Este domingo, y que nos dejemos guiar, hermanos, que le demos la libertad al Espíritu Santo para que Él dé las palabras, Él ponga las palabras, personas, y que también las personas que van a ser evangelizadas estén preparadas, porque el Espíritu Santo está en todos lados, está en las personas que lo necesitan y en las personas que en sí creemos que Él nos lleva. Señor, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de ser tus hijos. Y tú, Señor, nos das el privilegio de llevar el Evangelio, de hablarle a otros. No te conoce. Señor, el propósito es que este lugar sea, Señor, agregado, se agreguen muchos de los cuales tu Santo Espíritu le llevará la palabra a cada uno de ellos por medio de nosotros. Pedimos que nos prepares y prepares a todos los que participarán de este tiempo. Señor, vamos a orar también por todos los miembros de la iglesia, que cada acción, que cada ejecuten los coordinadores y miembros, y que hagan sabiendo que el blanco de nuestra adoración, y que muchos más provechosos sentir la carga de producir frutos, de generar origen. Hermanos, yo creo que esto tiene que ver con nosotros. Cada uno de nosotros que tenemos y que tienen la responsabilidad de trabajar en la obra, sientan la responsabilidad y sientan que es una carga, que es una responsabilidad que Dios nos da para que hagamos las cosas de corazón, sintiendo que somos personas que el Señor quiere usarnos, pero Él quiere usarnos de una forma fiel, sincera y con dedicación. Padre, gracias también por este tiempo. Y también, Señor, te pedimos que nos hagas sentir la necesidad, nos hagas sentir, Señor, que la responsabilidad de ejercer, Señor, el trabajo que tú nos has encomendado o que has encomendado también a nuestros hermanos, puedan hacerlo, sintiendo, Señor, que primeramente del amor a la obra, primeramente, Señor, sabiendo que tú al ascender a los cielos dejaste ese trabajo que tenemos que hacer de nosotros con responsabilidad. Que nos dejemos guiar por tu Santo Espíritu, Padre. Gracias en nombre de Cristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a tener nuestro tiempo de ofrenda. Voy a pedir a los hermanos encargados y también a la congregación que juntos demos gracias al Señor por la provisión
que Él nos da hasta aquí. Oremos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por acercarnos a tu alfolí, Dios, y poder proveer, Señor, para tu casa. Señor, mira nuestro corazón, Señor, y anímanos, Padre, Señor, a acercarnos a ti, Señor, ofrendar, sabiendo y conociendo, Padre, que tu bien, Señor, cada día es para con nosotros. Tus misericordias nuevas, Señor, cada mañana, Señor. Tu provisión, Padre, en todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Padre, gracias. Señor, damos con alegría, damos con fe, Señor, y agradecidos, Padre. Señor, pedimos por nuestros hermanos en necesidad. Sabemos que tú conoces, Señor, cada uno de ellos, Señor, donde tu palabra menciona, Señor, que tú estás pendiente del justo, Señor, y del desvalido, Señor. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos el tiempo de testimonio, hermanos. Perdón, el tiempo de testimonios. Le voy a pedir que puede pasar, ¿verdad? Nuestra hermana, la doctora Luna. Ella es la valiente hoy, así que vamos a escuchar. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Quiero agradecer al Señor porque Él es bueno, Él es fiel. Agradecer porque su fidelidad en mi vida, en mi familia, siempre está presente. Agradecer porque a través de las dificultades y las pruebas que siempre están, Él nunca nos ha soltado de la mano. Y a pesar de que a veces pasamos situaciones en las que estamos solicitando su favor, tenemos la paciencia y la certeza de que va a llegar el momento en que Él va a proveer ese milagro y la respuesta a la petición, ¿verdad?, que hay en nosotros. Agradezco al Señor también por tener el privilegio ya este domingo que arrancamos, ¿verdad, hermanas? Ir a evangelizar. Es un gran privilegio. Pues quiero decirles, hermanos, la honra y la gloria sea para el Señor, que yo siempre aprovecho al que está a mi lado, como dicen mis hijos, mi mamá se le pone a alguien al lado en el avión, pobrecito, porque pero Dios es bueno y eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Realmente, aunque estemos apachurrados de problemas o situaciones que debilitan este cuerpo, ¿verdad? Pero Dios nos ha mandado a que tengamos un rostro hermoso, porque eso es lo que tenemos que mostrarle al mundo, ¿verdad? Que Dios vive, que Dios es bueno y que no son las dificultades ni las pruebas las que definen el cómo debemos de estar, ¿verdad? Así que agradezco al Señor porque y que Él nos ayude y que ponga las palabras en nosotros para que yo he estado orando y yo digo, Señor, quiero que al que le hable o a la que le hable, que permitas que ese corazón esté sensible a tu voz, ¿verdad? Para que pueda también disfrutar lo que nosotros como hijos del Señor disfrutamos, ¿verdad? Y bueno, yo ya tengo el privilegio y creo que muchos también, ¿verdad? De personas que uno ha evangelizado y han aceptado a Cristo. Y ya unos que han aceptado a Cristo conmigo ya partieron a la presencia del Señor y qué hermoso, ¿verdad? Así que yo les animo a que sigamos adelante, que realmente nuestra vida sea
el rostro de Cristo, ¿verdad? Para las demás personas, ¿verdad? Porque necesitamos que las personas también se deleiten en lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Lo que es Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Les amo en el amor de Cristo, hermanos, y ánimo, ¿verdad? Ni un paso para atrás. Ni para agarrar impulso, hermano. Gloria a Dios, hermano. Tenemos el segundo segmento de oraciones por propósitos específicos y les voy a compartir las oraciones, hermanos, para que juntos pues las llevemos al altar ante el Señor, ¿verdad? Por el proyecto Un año, un templo. Que Dios toque el corazón de muchos miembros de la iglesia y también de personas solidarias que contribuyan económicamente para que se pueda cumplir la meta de terminar el templo en un año. La segunda petición, hermanos, oración de mes y semana. El tema del mes, la familia. El tema de la semana, por paz, perdón y resolución de conflictos en las familias de la congregación. Así que los invito a que juntos tengamos estas peticiones delante del Señor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, ahora, Señor, tú has escuchado estas peticiones. Tú sabes, Señor, y has puesto en el corazón, Padre, de nuestro pastor, Señor, y los líderes, Padre, de nuestra iglesia. Y queremos, Señor, queremos, Padre, como lo dice ahí, Señor, un año, un templo. Tú eres soberano, Señor, y agradecemos, Padre, porque hasta aquí, Señor, tú nos has permitido estar aquí, Señor, y ver cómo avanza, Señor, la obra, Padre. Y cómo avanzamos también nosotros, Señor. Padre, gracias porque venimos, Padre, de muy atrás, Señor, y hemos visto los cambios, Señor. Y solo tu mano poderosa, Señor, ha permitido que estemos hasta aquí, Señor. Tú eres el proveedor, Padre. Es tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque podemos depositar esta petición delante de tu altar, Señor. Padre, anima los corazones, Señor. Llama a las personas indicadas, Padre, para que ayuden, Señor, y provean, Padre. Igual nosotros, Padre, Señor, provéenos en nuestro trabajo lo suficiente, Señor. Padre, para que miremos tu bendición y apartar y traer ante tu alfolí, Señor. Y sumar, Padre, en este proyecto, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por esta petición, Señor. También, Padre, por el tema de nuestra iglesia, Señor, las familias, Padre. Por solución a los conflictos familiares, Señor. Sabemos, Señor, que antes que todo, Señor, tenemos que conocerte, Padre. Y antes que todo, Señor, buscarte con nuestro corazón, Señor. Por eso oramos, Padre, porque necesitamos acercarnos, Señor. Si hay una familia, oh Dios, algún conflicto, Padre, debemos acercarnos a ti, Señor. Y humillarnos, como dice tu palabra, Señor. Y Padre, entregar a ti, Señor, nuestra petición. Entregar a ti, Señor, lo que tengamos que perder, Señor, para traer paz, Padre, o ganar, Señor. Padre, pedimos por las familias de nuestra iglesia, Señor, y ponemos en tu altar, Señor, estas peticiones, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a pedir a nuestro hermano Midio de Vara y también que ustedes se levanten y formemos un círculo, ¿verdad? Y nos tomemos de las manos. Nuestro hermano Midio, vamos a entonar un himno y juntos vamos a sentir esa calidez de estar en armonía, hermanos, como dice el Salmo 133. Estamos listos, ¿verdad, hermanos, para cantar? Cantemos la doxología, hermanos, que es el himno, lema que hemos designado para esta hora.
a Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén. Hermanos, antes de despedirnos, pues vamos a orar por las peticiones de oración personal, los proyectos y también por el plan 1+1. Ponemos aquí las canastitas, ya las vimos y sabemos de que algunos hemos puesto ahí nuestra petición, ¿verdad? Personal o de proyecto o nuestra petición del 1+1. Así que despidámonos en oración y oremos por nuestros hermanos. Señor, ponemos estas peticiones, Padre, de muchas familias, personas que han sumado ahí, Señor, su petición. Y pedimos, Padre, para en tu misericordia, Señor, tú actúes, Señor. Y guíes, Padre, cada corazón, Señor, según el proyecto, según la enfermedad, Señor. Según, Padre, la necesidad espiritual de esa persona, de un amigo, de un familiar que conozca al Señor. Padre, ponemos, Señor, todas estas peticiones y damos gracias también, Señor, por que hemos finalizado este culto, Señor. Hemos entonado estos himnos, Señor, a ti, Señor, y hemos escuchado tu palabra, Señor. Padre, guárdanos, permítenos regresar este domingo, Señor, y continuar, Padre, y ser luz, Señor, y sal, como dice tu palabra, Señor, donde estemos, Señor. Padre, danos fuerza, Señor, si sentimos debilidad, Señor, si sentimos, Padre, que no debemos, Señor. Padre, recuérdanos por medio de tu palabra, Señor, que tú nos has lavado y nos has salvado, Señor, y que lo has hecho para tu gloria, Señor. Padre, anímanos, Señor. Permítenos, Padre, buscar tu palabra, Señor. Arrástranos, Padre, a buscarla y animarnos, Señor, en nuestro corazón y salir con valentía, Señor. Y, Padre, mostrar, Señor, tu santo evangelio, Señor, a los necesitados. En el nombre de Jesús, oramos. Gracias, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.